Esto es Ampicilina 500, el podcast. Gracias por sintonizar a Ampicilina 500, el podcast, un espacio semanal en el que discutimos temas de interés con buena evidencia y rigor científicos, de forma práctica y en un ambiente relajado. Encuéntranos en Instagram, Twitter y Facebook como Ampicilina 500. Yo soy Catherine Calderón y conmigo se encuentran Jonasis Jiménez y Rafael Vargas. Bienvenidos, chicos. Saludos, Catherine. Saludos, Rafael. ¿Cómo están? Bien. Con un poquito de hambre, pero bien, eso ya normal. Eso es normal a esta hora. Eso es normal. ¿Quién sabe a qué hora grabamos nosotros? A toda hora, cualquier hora. Pero ese statement va a ser cierto a cualquier hora. A toda hora estamos en sus pensamientos. Siempre listo. Señora, en este episodio vamos a hablar un poquito para que compartamos y le enseñamos a nuestra audiencia algunos tips para que nos convirtamos en expertos para identificar fake news y pseudociencias. Aunque no quizá, bueno, un experto no tanto, pero para por lo menos que mantengamos una mente crítica, abierta y escéptica ante las noticias dudosas que nosotros encontremos en el internet. Eso me lo han preguntado varias personas y es bueno destacar que en las redes sociales hay muchos movimientos que persiguen básicamente esto de tratar de combatir los fake news. Entiendo que el trabajo de mucha gente, tanto fuera como dentro, y en especial mención a nuestro amigo Johan Eichert, que está haciendo una labor muy buena tratando de combatir mitos y de desmitificar aquí en República Dominicana. Excelente. Muy importante porque ahora con las redes y los dispositivos móviles todo el mundo tiene acceso a la información. Pero la pregunta ¿es buena esa información? Exactamente. Y irónicamente, la gente está más educada, pero recientemente yo leí un estudio que mientras mayor nivel de educación, en algunos estudios se ha visto, la gente tiende a confiar menos en las figuras de autoridad, médicos, abogados, enfermeras, y tiende a ser un poco más escéptico, pero ese nivel crítico usualmente no es para el bien, sino que es para lo contrario. Por eso ustedes ven figuras públicas como recientemente Jessica Biel, que se unió al movimiento antivacunas, junto como por ejemplo hace muchos años Jenny McCarthy, Jim Carrey. Todo Hollywood. Todo Hollywood. Gracias. Y es básicamente por el movimiento anti-establishment que ellos proponen, anti-gobierno, anti-todo, pero al mismo tiempo, irónicamente, con su nivel de educación, ellos caen en prácticas que quizás no son las mejores. Nada más hay que recordarse el caso de Steve Jobs. Ese hombre tenía un cáncer en el páncreas. Pero primero tenía mucho dinero. Eso es lo primero. Mucho dinero e influencias. Exacto. Y relaciones, exacto. Y tenía un cáncer en el páncreas. Y unos celulares bacanos tenía. Bacanísimo. Nunca han comprado yo un celular de eso. Bueno, entonces. Tenía un iPod Nano que tenía yo. Jesús, más nunca. #TBT. Exacto. De aquello tiempo. Entonces, él tenía cáncer de páncreas. Usualmente el cáncer de páncreas es bastante serio y acaba con las personas en cuestión de meses. Pero él tuvo la dicha de que estaba localizado y que con una resección, o sea, que usted le cortaba ese pedacito cancerígeno, había mucha probabilidad de que él se curara de ese cáncer o que por lo menos tuviera remisión. Pero ¿qué hizo Steve Jobs? Él lo que decidió fue irse con terapia alternativa y eso fue lo que lo llevó a la muerte. Él quiso ser más papista que el Papa. Exactamente. Él tomó sus decisiones y con los medios que tenía podía darse esos lujos. Hay otros que no tenían ni esas opciones. Sí. Y quizá para mucha gente la razón por la que debemos hablar de los fake news y la pseudociencia sea como muy obvia, pero yo quiero recordar que en el 2016 las elecciones estadounidenses se determinó que aproximadamente un 75% de los norteamericanos cayeron en el gancho de las noticias falsas o el fake news de Donald Trump que circulaba en las redes sociales. La consecuencia más grave de este fenómeno del Internet es que de forma directa o indirecta tiene efectos sobre la salud y hasta puede provocar la muerte. Por ejemplo, en ese mismo año, en el 2016, murieron unos 10 niños en Estados Unidos, producto de la viralización de una píldora que estaba hecha a base de una hierba muy peligrosa y que se vendía en farmacias muy importantes de allá mismo de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a uno le dan un diagnóstico o cuando uno tiene síntomas, ¿qué hace la gente? Va a Dr. Google y Google le da los síntomas. Y eso puede influir en el hecho de que una persona vaya y busque atención médica o se quede con el diagnóstico de Google y con el tratamiento que Dr. Google le da. Porque Google no lo está viendo. Google nada más recibe lo que tú le escribes, dolor de cabeza. Y siempre te va a decir que es cáncer. Google siempre termina en cáncer. Cáncer. Sí. Porque se cubre en salud.
Google se cubre, porque Google te dice a ti todo es cáncer. Entonces, cuando tú vas al médico de verdad y te dicen que no es cáncer, que es algo sencillo, tú te sientes aliviado. Exactamente. Ajá. Pero lo malo es que hay síntomas o presentación de síntomas muy sencillas. Por ejemplo, constipación es una presentación. ¿Qué estreñimiento? Que es estreñimiento, exacto. Y se puede dar tan simple como una persona que tenga una dieta baja en fibra, como también en una persona que no esté consumiendo una dieta balanceada. Pero al mismo tiempo se puede presentar en una persona con cáncer de colon. Exactamente. Entonces tú escribes constipación en Google y te va a decir que o es cáncer de colon o es bajo en fibra. Y tú decides ahí qué tú quieres tener. Si tú eres una persona que va pro salud y que te cuida bastante, tú vas a ir al médico y vas a decir, doctor, yo tengo cáncer. Hágame una colonoscopia, etcétera, etcétera. Y si no, tú vas a decir, eso no es nada. Yo voy a comprar un suplemento de fibra, como hay muchos en el mercado. Vienen en un frasco color naranja. Y entonces tú te lo tomas y tú dices, eso me va a mejorar. Y estás enmascarando, le estás dando larga al proceso de diagnosticarte correctamente, de hacerte una historia clínica, que es preguntarte tu historia familiar, tus síntomas, etcétera. Y por eso es lo importante del fake news. Exactamente. Y es importante mencionar, como decía Jonasis, tú tienes que ir al médico porque eso te da precisión diagnóstica. El 80-85% de un buen diagnóstico se hace a partir de la historia clínica. O sea que Exacto. esa es la importancia. Además, no solamente en Google, lo vemos mucho con la red social que está más de moda, que es Instagram. Y, por ejemplo, yo creo que ustedes habrán podido ver, sea por posts de ampicilina o por los mismos posts promocionales, unos famosos óvulos supuestamente naturales a base de todo. También hay unos que son a base de ajo, en donde esos óvulos prometen de todo. Desde limpiarte, detox, apretar los músculos vaginales, Sí. de ponértelo bonito, todo, o sea, todo lo que tú quieras con tu zona genital femenina. Eso es según quien tú sigas. Bueno, A mí no me han salido esos anuncios, jamás. qué raro. ¿Por qué será? ¿Por qué será? No. No, Parece que tú no tienes cómo usarlo, Rafa, entonces. pero Pero te salen a ti. a mí me salen. Ya. Sí, porque Yo te tiene ubicado. me imagino que el target Gracias. del algoritmo le va a salir Exacto. a Gracias. femenino, al público femenino. Al que sea que está llevando el algoritmo, se Al lo público agradezco. Porque femenino. yo le hubiese dicho jamás, nunca. Bueno, pero Me sale. lo peligroso es que tú estás consumiendo tú estás viendo la foto de tus amigos, la gente que te inspiran, etcétera, etcétera, y estás consumiendo media, ¿verdad? Consumiendo en tu celular, tú estás acostado. Y de repente un anuncio. Y de repente te sale un anuncio, de ahí que ellos hacen su dinero, claro está. Pero ¿qué impacto tiene ese anuncio? ¿De dónde viene esa información? Cualquiera puede pagar publicidad. Yo puedo pagar publicidad. Y lo que yo escriba ahí va a depender de mí. Pasa por un proceso de aprobación, es verdad. Cuando tú le das paid promo, te dice a ti, tu promo está siendo revisada. Pero es un médico que está revisando esa información. Exactamente. Que dice que ese óvulo es la cura milagrosa para todo. O que hay que emplear un óvulo, en el caso de las mujeres, bueno, siempre, pero que hay que emplear un óvulo para limpiarse después Exacto, del periodo. exacto. O un óvulo después de tener relaciones sexuales. Como que ese conocimiento de dónde viene, en qué está basado, dónde están las referencias de eso. Del bolsillo de alguien, eso. Tú está sabes que basado. con ese tema de la fake news, para la gente que se ha preguntado alguna vez que qué hago yo aquí, Ujú. ¿qué busca este tipo entre científicos y médicos? No, yo creo que nadie ha preguntado eso, Rafa. Yo, probablemente, no sé, a lo mejor. Me lo he preguntado yo a veces. ¿Qué busco yo aquí? Nada, pero yo me dedico al periodismo, una de las tantas cosas que me dedico, y he trabajado prensa. Por ende, es un proceso muy sencillo tú darte cuenta de qué es fake news y qué no. Lo único que es tedioso, porque tú tienes que investigar. Y una de las mejores cosas que se puede hacer es tú contrastar la misma información en otro medio. Exacto. ¿Qué dice otro medio de la misma? Y de ahí tú partes en tus conclusiones y en tus opiniones. O sea, Para tú emitir tu juicio. tú te exactamente. basas en lo que- Si, qué sé yo, un medio como Diario Libre publica cualquier tipo de cosa relacionado a medicina, mucha gente lo toma como palabra de Dios. Y lo replica. Y lo replica y mira, Diario Libre puso esto. A lo mejor no es verdad. A lo mejor ellos están tomando un párrafo de una publicación extranjera y Exacto. están
haciendo toda su noticia en base a un parrafito. Y lo interpretaron a su manera también. Exactamente. Y el titular muchas veces es amarillista, Exacto. No, claro. que es lo que vende. O sea, tú ves el titular y tú dices, espérate, déjame ver qué dice esta noticia. Y pum, te queda con esa noticia y ya. Pero la exhortación es, no se queden con una sola noticia. O sea, busquen qué otros medios están publicando. Si la información coincide, entonces crean un 70%. Exacto. No lo crean todo, crean un 70%. No, exacto. Como lo hemos dicho en episodios anteriores, que la medicina natural, sí, hay compuestos en la medicina natural que es prometedor. Y muchos de los medicamentos que tenemos disponibles hoy en día, el compuesto original se descubrió en una planta, etcétera, etcétera. Pero según para quién. Exacto. También. Pero sale una noticia y dice, la guayaba es buena para el dengue, como mencionamos en un episodio anterior. La guayaba es buena para el dengue, pero eso fue lo que interpretaron del artículo. Y quien leyó el artículo a lo mejor no es médico, no es científico, no tiene el conocimiento ni sabe evaluar un buen artículo, que más adelante vamos a dar y de esa repente información. todas las matas de guayaba se quedan vacías. Exacto, pero entonces hacen el jugo de la guayaba. Cuando tú buscas el artículo, tú ves que esa publicación se la hicieron en un estudio de un paciente. Ujú. En Pakistán, el hombre tenía 40 años, no la población promedio de dengue en República Dominicana, que son Exacto. menores de edad. Tenía 40 años el paciente, fue un solo y se hizo con extracto de la hoja de la mata de guayaba. Entonces, aquí el titular dice, la guayaba cura el dengue. Sale una noticia, la guayaba cura el dengue. Cuando tú vas y lo lees, te ponen la cita del artículo. Entonces tú vas y buscas el artículo, te dice a ti, un paciente, 40 años, Claro, y es cuestión... extracto de la hoja de la planta. Entonces, más adelante, vamos a decir qué es una buena información. Y por eso hago hincapié en ciertas cosas, como cuánta gente se estudió Exacto. y qué impacto tuvo. Y vamos a compartirles una guía breve con 10 preguntas de las que le podemos hacer al artículo que nosotros veamos. Puede ser un artículo en la página web, puede ser un artículo en el periódico, para verificar si tiene buena o mala información. Lo que voy a decir es extraído de un artículo de pseudociencias de la revista Forbes. Forbes no es una revista médica, es una revista de más interés económico, muy buena, pero bastante de amplia. gente con cuarto. Sí, pero me gustó esta guía que ellos hicieron sobre el fake news porque como que abarca tanto la parte médica como la parte de fake news, de pseudociencias, y voy a ir incluyendo, junto con Yonasis y con Rafa, un poquito más de nuestra experiencia y de otras fuentes. La primera pregunta que hace Forbes es, ¿cuál es la fuente? Es decir, ¿de dónde la gente sacó la información? Exacto. ¿Fue una persona que lo dijo? ¿Fue una empresa? ¿Cuál es el experticio de esa persona? Por ejemplo, hubo un estudio que salió hace como 2 o 3 semanas. Se replicó en casi todos los medios de comunicación, tanto de aquí como de fuera, perdón. Y ese estudio me pareció sumamente interesante porque decía que las personas solteras y las mujeres solteras eran más felices que las casadas. Entonces, primero, cuando usted iba a la noticia, fue una persona que dijo eso presentando su libro. Su libro supuestamente está basado en algunos datos que extrajo de encuestas que se hicieron tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos. Cuando usted se pone a verificar, la información es bastante diferente. O sea, la información que usted encuentra en línea publicada es bastante diferente a la aseveración que dio ese autor, que ni siquiera ha sacado su libro, sino que son conclusiones previas. Personales. Y Su punto de personales, vista. exacto. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es el experticio de la persona? ¿De dónde obtuvo esa información? En Estados Unidos se estila mucho. Me imagino que ustedes lo habrán visto. Medios de comunicación tipo, no sé, BBC, ABC, Fox, Fox News. The Guardian, CNN. CNN, que casi siempre cuando dan una noticia ponen un hipervínculo, se ven azulito, al estudio original, casi siempre. Hipervínculo es el asuntito que La el cadenita. link abajo, La que- cadenita. que uno le puede dar, exacto, la cadenita que uno le puede dar clic Exacto. y te lleva directamente a la revista que publicó el artículo. Correcto. Entonces, lo ideal sería, si uno tiene tiempo, por supuesto, es revisar, tomarse todo con un granito de sal. Si, por ejemplo, queremos buscar información sobre una enfermedad en específico, sobre algo que usted vio en internet, no sé,
digamos, la diarrea, la constipación, parásitos, uno Vómito. siempre le recomienda a los pacientes buscar de informaciones que ya están, de organismos que ya están avalados, como la Organización Mundial de la Salud, que está en varios idiomas, la Clínica Mayo, que está en inglés y en español, Cleveland Clinic, WebMD, que son informaciones que están hechas por profesionales, pero para personas que no son médicos. Además, hay una página que a mí me encanta que es para buscar suplementos, se llama examine.com, examine.com. Ahí usted puede poner cualquier cosa, hasta Joinvina, y le va a funcionar, le va a decir para qué funciona. Joinvina. Sí, No. eso lo hablamos en un episodio. Y se puede hacer otro nada más de eso, pero entonces... También hay uno, Google tiene una parte que se llama Google Académico, Google Scholar, Sí, que les sí. permite buscar información que está publicada, estudios científicos, pero igual, no es bueno googlear los síntomas, sino que es para que usted sepa dónde buscar si necesita buscar buena información. Y estas herramientas, en caso de, es bueno aclarar que, por ejemplo, los médicos también tenemos que buscar. Como que hay situaciones, nadie nace sabiéndose todo. Claro. Y todos los días se van actualizando los conocimientos. Entonces, lo de Google Scholar o Google Académico y también otras fuentes como son Medscape Ujú, y UpToDate, ujú, son fuentes que son destinadas a médicos, en lenguaje de médico, exacto. para actualizarse y para saber los protocolos y guiarse. Que en caso de los médicos que nos escuchan, si no la conocen, bueno, pues yo entiendo que todo estudiante de medicina debe tener Medscape instalado en su celular. Sí, Y es su cuenta. gratis y Es gratis. una muy buena fuente de información. Si estás en el internado, antes del salón, Te salva. te salva, te pone el día, te habla de protocolo, te menciona los tratamientos, etcétera. Ahora, ¿qué uno le recomienda a los pacientes, a las personas que no son médicos, no les interesa llegar a un conocimiento a nivel de médico, pero sí quieren tener un entendimiento de lo que está pasando con su cuerpo, o de lo que le está pasando a su tía, o a su primo, o a su hijo? Entonces, las páginas de Cleveland Clinic y de Mayo Clinic, y también WebMD, también en New England tiene ciertas cosas que da gratis, Sí. que en New England Journal of Medicine. Eso es Y el mismo UpToDate tiene información para pacientes. Sí, pero UpToDate no es gratuito siempre. Entonces, Pero te da por lo menos un preview tiene esa ahí. limitante. Exacto. Entonces, es saber qué ustedes están buscando. Porque no es que tú escribas tus síntomas y vayas y lo busques en Google o vayas y lo busques en una de estas fuentes. Es que tu médico, que se supone que debe de explicarte tu diagnóstico y el proceso de lo que está pasando, en caso de que tenga deficiencia, tú complementes. El médico te Exacto. diga, mire, dado los estudios y la historia clínica, usted sufre de dolor de cabeza, de tensión o migraña, que son diferentes. Sí. Entonces tú procedes a buscar y actualizarte, porque no siempre los médicos sufrimos de eso, y yo siento que en República Dominicana más aún, no tienden a explicarle a los pacientes. Entonces ellos no tienen un entendimiento completo de por lo que están pasando. Por ende, hay que buscar buenas fuentes para usted saber. Y es ahí la importancia del tema de hoy. Y ahí me surge una idea, y es que si uno tiene una duda sobre un diagnóstico, sobre una enfermedad, ¿por qué no? Porque quizás yo haya leído en el periódico sobre enfermedad de Crohn y yo digo, ¿y qué es eso, enfermedad de Crohn? Y que me interesa. Siempre sería útil poner, para encontrar buena información o para tratar de encontrar buena información, poner información para el paciente más la enfermedad que usted quiere No, buscar. exacto, sí. Y ahí le va a salir de una fuente validada, muy probablemente. En la mayoría de los casos. Y nosotros mismos aquí en Ampicilina también intentamos de que todos los temas que discutimos y debatimos tenemos los enlaces. Exacto. Y en la página, ampicilina500.com, hay un vínculo que te lleva ya a la evidencia. Exacto. Para que utilizamos. en caso de que algún tema que tratemos acá, ustedes queden con curiosidad o quieran confirmar, también pueden pasar por allá. Exactamente. Y luego de que ya tenemos la fuente, lo próximo, ya yo sé de dónde salió el estudio, ya yo vi el estudio, ¿en qué me debo fijar? Lo próximo lo que yo debería ver es cómo es la muestra, o sea, cuáles son las características de las personas que están dentro de ese estudio. Aquí en ese estudio. Aquí en ese estudio, si la muestra es grande, si la muestra es pequeña y, muy importante, cómo se seleccionó la muestra. Si fue una muestra al azar, si fue por conveniencia, si fue de la comunidad o de un hospital. La importancia de esto es porque no es lo mismo elegir en un estudio, elegir gente que haya sido en la calle, que usted se encuentra con ellos y usted le pregunte, incluso para los sondeos políticos, no es lo mismo preguntarle a una gente en la calle, ¿por qué partido usted va a votar? ¿Qué? Ay, no me pregunten.
Muy rápido. Exacto. O que preguntarlo a boca de urna o que hacer un muestreo representativo donde usted vaya a todos los barrios o a cierta cantidad de barrios y le pregunte a un número de personas cuál es su intención política, por ejemplo. No es lo mismo hacer eso, incluso en salud, que usted, por ejemplo, recolectar personal del hospital. ¿Por qué? Porque en el hospital la gente está más malita, más enferma y puede que no sea representativo de esa enfermedad, que sean casos peores, más graves, que quizá lo que usted se encuentre en la vida diaria. Y que a la hora de buscar una población, porque hay unos términos que lamentablemente nosotros tenemos que usarlo porque se aplican a estudios. Exacto. Entonces, cuando uno habla de muestra, uno está hablando de la población, a quién se estudió. Entonces, ¿por qué es importante la cantidad de personas? Para empezar por ahí, la cantidad. Porque si yo estudio 20 personas, la probabilidad de que ellos presenten un cuadro en específico es diferente a si yo estudio 20,000 personas. Exacto. ¿Qué significa esto? Una mayor muestra me deja generalizar más. Claro, yo puedo aplicar las conclusiones de ese grupo al resto de la población. Exactamente. Si aquí somos 10 millones de personas y yo no me estudio 20, entonces yo no puedo decir todo el dominicano tiene predisposición a hipertensión. Vamos a poner. Yo tengo que estudiar una muestra representativa de la población para poder dar esa información. Ese uno, la cantidad. Exacto. Entonces, por eso cuando yo mencioné el estudio ahorita que estudió a una persona, tú no puedes extrapolar que ese medicamento, que ese extracto de guayaba va a sanar el dengue basándote en que a una persona le ayudó. Porque es posible que ni haya sido eso, que él de por sí hubiera mejorado. Entonces, la cantidad es importante. Entre más personas estudiaron, mejor es el estudio. Y sobre todo si es una muestra, como tú dijiste, representativa. Exacto. O sea, que represente distintos estratos sociales, que represente distintos estadios de la enfermedad, nivel educativo, diferentes edades preferiblemente. Diferentes religiones. Diferentes etnias, inclusive razas, si las hubiese. Exacto, que para poder, porque yo puedo hacer un estudio representativo en República Dominicana, pero ese estudio no significa que va a ser representativo en Estados Unidos, porque tengo dos poblaciones diferentes. Tengo personas que tienen una genética diferente, por ende van a presentar síntomas diferentes, van a ser susceptibles a enfermedades diferentes. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque un estudio que se haga en Finlandia no significa que aplique a África. Esa gente... O que aplique aquí. Somos seres humanos todos, pero tenemos diferentes predisposiciones. Claro. Tenemos diferentes. Entonces, por eso es importante. Es verdad que hay cosas que se solapan y van en promedio. ¿Tú me puedes dar un ejemplo de eso? Yo te puedo dar un ejemplo. Mira, por ejemplo... De la cuestión racial. Sí. Ajá. Mira, por ejemplo, en la enfermedad, el sprue no tropical, que es la enfermedad celíaca. Ajá, después sería. Entonces, ¿tú sabes lo que es la enfermedad celíaca? Esa es la del pan, que no pueden comer ni... No todo pueden comer gluten free. Exacto. ¿Usted Eso lo necesita, eso gluten free? No, si usted no es celíaco, lo puede comer a confianza. Gracias. Eso no hay problema. Entonces, por ejemplo, mira, la enfermedad celíaca, que es una alergia o alergia y sensibilidad al gluten, es una enfermedad más prevalente, más fácil de encontrarse en personas que son nórdicas, en personas caucásicas de raza blanca. En los años recientes se ha visto que por nosotros estar un poquito mezcladitos, nosotros, estoy hablando de Latinoamérica, también tenemos cierta predisposición, pero es mucho menor que en individuos que son blancos, dígase en el norte de Europa, que son caucásicos básicamente. Entonces, usted hace un estudio, digamos, de prevalencia para saber cuántos casos actuales hay ahora mismo de enfermedad celíaca, quizás no sea aplicable a República Dominicana, a Latinoamérica, porque son genéticas diferentes y es una enfermedad que se distribuye de forma diferente. Y aquí como somos morenos. Otro ejemplo, mira, por ejemplo, la hipertensión arterial se sabe que en individuos afroamericanos o con una descendencia africana fuerte se trata con fármacos diferentes a los que son de raza blanca, a los caucásicos, y eso es básicamente por la genética. Los afroamericanos y los africanos tienen una genética que los hace un poquito más resistentes a algunas formas convencionales de tratamiento y por eso necesitan otro tipo de medicamentos en algunos casos. La terapia es diferente, como que se ha visto que le funciona mejor cierto medicamento a una raza que a otra. Y eso fue un estudio muy controversial, porque entonces las personas afroamericanas sentían que se le estaba negando el acceso a la medicina que se le ofrecía a las personas de tez blanca. Y lo que quería decir es, si tú te pones eso,
te Ajá. vas a morir. Y lo que hijo significa mío. es que no, que encontramos medicamentos, se hizo un estudio en que estos medicamentos funcionan mejor para ti. No es que no te queremos dar los demás, es que esto, con menos dosis, te funciona mejor, te controla tu hipertensión. Exacto. Otra cosa es que, por ejemplo, en Asia hay una mayor incidencia de cáncer de estómago. Cáncer de estómago. Los asiáticos tienen más cáncer de estómago. Y tú te quedas, wow, entonces ¿qué es la genética? No, entonces ahí se descubrió que no es solo por la genética. Sí hay una cierta predisposición, pero es por la dieta. Comen mucha comida ahumada y fuman mucho y toman alcohol. Esa triple combinación de ahumado, cigarrillo o tabaco y alcohol, entonces lo predispone a cáncer de estómago. Interesante. Y hay algo también muy interesante, que es cuando estamos hablando de algún fármaco, de alguna terapia, de alguna intervención, sea por operación quirúrgica, por medicamento farmacológico, para poder probar si esa terapia de verdad es efectiva y de verdad está funcionando. Es necesario comparar el grupo que está probando el nuevo medicamento o la nueva terapia o la nueva forma de cirugía con un grupo que no lo esté haciendo, para ver si los resultados positivos son producto del azar, o sea que como que sí, en alguna gente sí, en alguna gente no, o si de verdad esa nueva terapia está funcionando para lo que dijo que iba a funcionar. Uh-huh. Para eso se hace, por ejemplo, en casos de fármacos, se divide en lo que se llama 2 brazos, o sea, un brazo que es un grupo al que se le va a dar, digamos, la terapia experimental, el fármaco nuevo o la terapia nueva. No tiene que ser un fármaco, puede ser una cirugía, puede ser una terapia de intervención educativa, puede ser muchísimas cosas, algo nuevo. Y eso lo vamos a comparar con un grupo control. El grupo control puede recibir muchísimas cosas. Puede recibir un placebo, una pastillita sin ningún elemento activo. Puede recibir, si por ejemplo estamos viendo, por ejemplo, son enfermedades que tú no le puedes quitar un medicamento al paciente porque se te puede descompensar, tú le pones el gold estándar, o sea, el mejor tratamiento hasta ese momento. Entonces estamos comparando un grupo con el tratamiento actual versus un grupo con el tratamiento nuevo. Entonces lo seguimos durante un tiempo, luego de ese tiempo verificamos si hay diferencias en lo que tú quieras medir. Por ejemplo, estamos buscando un medicamento que baje la presión y yo le doy a un grupo el tratamiento actual y a otro grupo le doy un tratamiento nuevo. Entonces lo seguimos a un año y al año vamos a ver a quién le bajó la presión o quién no tuvo infarto o quién tuvo menores infartos. O tal vez tiene menor colesterol, o tal vez presentó Exacto. otra. Porque, por ejemplo, el sildenafil, que es lo que tiene Viagra, no se descubrió estudiando eso. No fue para eso que se inventó. Fue para la hipertensión pulmonar. Surgió. Exacto. Y después... Y entonces se vio, cuando se estaba estudiando, comparándolo con los demás medicamentos que se utilizaban para hipertensión pulmonar. Entonces la presión de la sangre muy alta en los pulmones, para ponerlo de una manera más llana. Entonces, cuando se comparó con el otro medicamento que se usaba Gold Standard, como dice Catherine, Gold Standard, siendo el medicamento que hasta hoy es el que se da. Porque siempre se están inventando cosas nuevas con tal de tener mejores propósitos. Y se comparó, se vio que en la población de hombres que estaba estudiando la esposa estaba feliz. un efecto secundario. Mm. Y era que presentaban erecciones prolongadas y más en pacientes que estaban teniendo deficiencia con erección. Y entonces, wow, ¿y este síntoma? Pero en mujeres no. Entonces, por eso hoy en día, el laboratorio que lo estaba comercializando lo produjo con un propósito, descubrieron el efecto secundario y después tuvieron que volver a hacer otro estudio en ver cómo él funcionaba como un asistente de la erección. Exactamente. Y todavía hoy en día se usa en mujeres para hipertensión pulmonar porque no le da ese efecto. Ya. Exacto. Después de que ya yo sé si tengo un grupo placebo o un grupo control o no, me gustaría saber si los participantes de cada grupo, del grupo experimental que están recibiendo la terapia nueva y del grupo control que no le están recibiendo, me gustaría saber si esos participantes sabían en qué grupo estaban. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hay algo que se llama el efecto placebo. Exacto. ¿Ustedes saben lo que es el efecto placebo? Eso no es como que te gusta mucho una cosa. No. Eso es como oficiarse de alguien o de algo. Exactamente. Yo estoy No, el oficiado. efecto- el Yo tengo efecto- placebo por... No. No tiene Wow. nada que ver con eso. No, para nada. No, He sido engañado yo. Así de callado. El efecto placebo es que el hecho de que tú estés consumiendo algo, tú sientes que te está funcionando. Tu cerebro. te gusta, ¿no? Ajá. El hecho de que, por ejemplo, yo me tomo una pastilla, ojalá no tenga ningún compuesto activo, entonces tú quieres sentir que tú estás mejorando. Entonces tú te convences de eso. Si ayer tú vomitaste 3 veces y hoy vomitaste 1, pero te tomaste la pastilla, tu culpa de que ese vómito que esa reducción fue por la pastilla. Aunque haya sido porque tal vez tú no comiste nada que vomitar. Exacto. Y eso Ya. explica por qué cuando
uno recibe en consulta a un paciente que dice que tenía un dolor en el espinazo, tenía un dolor en la espalda baja o en la espalda y te dice, doctora, Una maldad. una mardá en el estómago o un viento atravesado, te dicen, A mí me da doctora, mucho eso. pero yo padre me tomé una ampicilina y se me quitó el dolor de una vez. Ustedes saben que la ampicilina es un antibiótico, sirve para matar bacterias. No Y funciona que para... una dosis no te va a quitar o lo que sea que tú tengas. y lo más importante, no te va a quitar el dolor. No. Si tú tienes dolor de espalda, no te lo va a quitar. Pero eso explica por qué cuando el paciente llega dice que sí, que lo sanó. Y que sí, doctora, que eso sí fue lo que me curó a mí, porque eso es Y lo que que yo tú no siempre sabes tomo. nada de eso, que tú no... Sí, entonces eso es lo que podría explicar el efecto placebo. Y hay algo interesante que se llama efecto nocebo. Ujú. ¿Alguien sabe lo que es tú efecto ahí, nocebo? ahí no llego. Que tú yo. entiendes que todo te hace Yo no daño. controlo eso. Tú entiendes que todo te hace daño. Lo contrario del efecto placebo. Ah, como la gente está, los hipocondríacos. Mm, Pero tomando cosas. No, no necesariamente, porque el hipocondríaco lo que se preocupa es que todo lo que él tiene es malo. Pero el nocebo es que, por ejemplo, tú tomaste agua y qué sé yo, te duele la cabeza. Entonces tú dices que fue por el agua que tú te tomaste. exacto. Igual con una No que está pastilla. vinculado, sino que tú Tú le piensas. atribuyes eso a eso. Aunque hay casos que sí, que tú te tomas y tienes una reacción adversa. Pero por lo general es que tú asumes que todo lo que tú entra por tu cuerpo te hace daño. Exacto. Entonces, para controlar ese efecto, que el paciente te diga que se sintió mejor porque él sabe que está en el grupo experimental o que sabe que está en el grupo control. Entonces, por ejemplo, hay un efecto que podría suceder. Si yo sé que yo estoy en el grupo experimental, en el grupo la terapia nueva, yo voy a decir que yo me sané porque ese medicamento es buenísimo, o lo contrario, yo voy a decir que ese medicamento me está dando todo el efecto adverso descrito, habido y por haber. Entonces, para controlar eso, ¿qué hacen los laboratorios? Gastan mucho dinero. Si, por ejemplo, fuera un fármaco, tratan de fabricarlos que se parezcan en aspecto, en color, en sabor, en todo, de forma que el paciente no pueda identificar. Si el paciente no sabe, el participante más bien es participante, no sabe en qué grupo está, si es experimental o control, se llama ciego simple. Es un estudio con ciego sencillo, ciego simple. Yo creo que para ayudar al público que nos escucha, sería bueno como atribuirnos en diferentes categorías. ¿Qué tal si Rafa es un paciente Dime, A dime. y Catherine es paciente B? O Y Catherine entonces- es paciente Catherine y Rafa es paciente Rafa. Sí, pero para que el público... Bueno, está bien. Yo no Entonces, tengo problema. Tú me pones Rafa que- está en una categoría y Catherine está en la otra. Uno recibe placebo y el otro recibe medicamento. ¿Qué es lo que hacen los investigadores para evitar que Rafa no pierda la esperanza en que no le están poniendo el medicamento? Porque de ahí que viene lo de placebo. El asunto es que cuando el paciente siente que le están poniendo el medicamento y ve al otro que no, entonces tú dices, pues ya yo no tengo esperanza, yo no me voy a mejorar, a mí no me están haciendo nada, me están dejando morir. Ujú. Entonces, ese impacto de que el paciente siente esperanza o no, influye en su outcome, en su resultado final. Entonces, a Rafa le están poniendo un medicamento. Vienen cada 4 horas, cada 6 horas, le ponen un suerito de 25 cc y se lo enganchan el líquido amarillo y le pica cuando se lo ponen. A Catherine... Pero realmente no es nada. O sea, No, espérate, porque tú no lo sabes. Tú no sabes. Pero tú Pero en la siempre- realidad, o sea, la realidad no es nada. por No, porque Catherine está en otro grupo. Ni tú ni Catherine saben qué es lo que le están poniendo. Los dos están Ya. participando en un estudio. Firmaron y saben que pueden estar en el grupo control o no. Porque al paciente se le dice. Exacto. Entonces, para la condición que tienen ambos tienen que tener la misma condición. Entonces, a Rafa se le picó. A Catherine van también a la misma hora, va otra enfermera y se lo pone. Ni la enfermera ni Catherine saben qué le están poniendo. Saben que se le está poniendo un medicamento, pero no saben si es el compuesto activo o no. A ambos le pica, ambos lo sienten. Entonces, eso es ciego. ¿Por qué? Porque el paciente no sabe lo que le están poniendo. Ya. Entonces, Exacto. también, más adelante, hay un doble ciego. Que ese fue el que tú mencionaste. Ajá, que es que el médico tampoco sabe. O sea, lo que quien le están está dando el Medicamento, medicamento o aplicando la terapia, lo que sea. poniendo. Ajá, no sabe qué le está poniendo. Entonces, quien determina el resultado ahí es el propio médico. no. No. Pues el médico hay dice, alguien. mira, Tiene que le haber un funcionó a este. interpretador tercero que ese es el único que, Es el que sabe sabe. los resultados. Digo, Ya. hay algo que se llama triple ciego. Bueno, ya, Sí. ahí vamos. Sí, tú que eres paciente, Rafa no sabe. Pero esto es infinito. O sea, estamos Sí, hablando que... Rafa no sabe. Catherine, que es la doctora, tampoco sabe qué se le está poniendo. Jonasis, Que es el que interpreta la que es el que información. está interpretando la información, Tampoco tampoco sabe a quién pertenece cada paciente, a qué grupo, se llama triple ciego. Hay un 4 ciego. Catherine, Es verdad. Hay yo un, sé, pero ya... dije, hay un se 4 van a ciego perder. que es
ni el paciente sabe, ni quien está aplicando, ni quien está analizando, ni quien escribe los resultados. Nadie sabe, excepto el overlord ese. No, porque se le asignan hay una números, persona que se sabe. Se le asigna una identidad bajo números y entonces así el paciente no te sesga, porque si tú eres primo mío y estás participando en el estudio, yo voy a querer que a ti te den el O medicamento. sea, sácame lo mío, manín. Ajá, yo voy a querer que a ti te den Claro. el medicamento. Y yo soy médico, yo le digo a la enfermera, oye, pónselo a él. Y te daño los resultados. Entonces, por eso es que la investigación es algo tan delicado que cuando uno ve un artículo, uno lo critica. Porque los Todo- artículos están hechos para criticarlo. Pero eso sale reflejado por lo general en los artículos. Sí. Sí, tiene que decirte Todas- doble, triple ciego, double Lo blind, primero que triple pone un blind. artículo da un abstract que te dice a ti qué fue lo que pasó y por qué se creó. Después te da una introducción que te dice, nosotros decidimos estudiar esto porque existe este problema. Y después la segunda parte, métodos y técnicas. Entonces ahí te describe la población que se estudió, el método que se usó, se hizo doble ciego, triple ciego, se hizo con placebo, no se hizo con control, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que uno se fija para uno saber el impacto que tiene el artículo. Porque uno como médico, uno lo analiza así. Tú dices, ok, espérate. Pero este estudio fue hecho en 1 millón de personas. Wow. Este estudio fue doble ciego. Ok. Este estudio se le realizó, los interpretadores fueron terceros, que yo cuánto. Perfecto. Entonces ahí uno le da ese impacto. Tú dices, ok, se estudió. Hay estudios, por ejemplo, los estudios que usan la base de datos del NIS de Estados Unidos. Esos estudios, que es National Inpatient Survey, que es una base de datos de todos los pacientes que han sido internados hasta ese año. Entonces, de Estados Unidos, oye, millones de pacientes. Entonces, cuando sacan una publicación de ahí, tú sabes que hay miles de pacientes Y de casos. y de casos que tú estás estudiando. Entonces, eso tiene un impacto. Y al final, eso es lo relevante, como que qué tan útil es esta información. Exacto, entonces, retomando, tengo el artículo, vi la fuente, vi que, ¿qué voy a preferir? Voy a preferir estudios que tengan muestras grandes, estudios preferiblemente que sean representativos con mucha gente de distintos backgrounds, estudios que preferiblemente sean doble, triple ciego y lo próximo es que obviamente interpreten los resultados adecuadamente. Que no sean demasiado tajantes, que no sean torcidos, que algo muy importante, que no parezcan desafiar demasiado los conocimientos actuales y que si lo hacen se dirijan con cuidado. Lo próximo es como mi parte favorita, que correlación no es causalidad. O sea, Que no se dio, no es fortuito. o sea, el hecho de que hayan dos variables asociadas, que se asocie obesidad con tomar café, que se asocie cáncer con lo que sea, con por ejemplo comer un cierto alimento, el hecho de que estén asociados no significa que uno causa el otro. Exacto, muy importante eso, porque mucha de la noticia que sale del fake news, del sensacionalismo, es que encuentran correlación, no necesariamente que determinan causalidad. Causalidad, exactamente. Entonces, cuando uno vea algo, hay que ver qué palabras usan, porque muchas veces el hecho de que haya asociación, entonces no significa que una esté causando a la otra o que una necesariamente lleve a la otra a lo largo del tiempo. Hay que ver primero qué el tipo de estudio que se hizo, cómo se trató de determinar esa asociación entre otras cosas. Un ejemplo de eso es que, por ejemplo, cojamos y sale un titular de periódico. Vamos a hacerlo al revés, de atrás para adelante. Sale un titular de periódico. Se encuentra asociación entre consumo de café y el cáncer de pulmón. Uh-huh. Y tú, wow, pues yo voy a dejar de consumir café porque el café da cáncer de pulmón. ¿Qué dijo? Se encuentra correlación. ¿Qué sucede? Si tú le das para atrás, el estudio lo que determinó fue que cuando la persona fuma, consume café. Uh-huh. Y al fumar, entonces desarrolla cáncer de pulmón. Exacto. Pero la noticia lo que entendió fue que el consumo de café es lo que está relacionado con el cáncer de pulmón. Exacto. Entonces, eso es lo que pasa y por eso yo creo que ese es el propósito de este episodio. Claro. Sean críticos, escuchen la cosa, busquen la fuente. Es verdad, muchos de los fumadores, si usted conoce a alguien que fuma, por lo general, o en la mañana o en la tardecita, Uh-huh. cuando toma café, fuma, Uh-huh. porque es su costumbre, le gusta, es placentero el sabor de café y el de tabaco. Uh-huh. Entonces, esa persona va a desarrollar cáncer de pulmón, está predispuesto al desarrollo de cáncer de pulmón, como hemos hablado en episodios anteriores, Exacto. que cuando teníamos a JJ por aquí, a José Javier. Entonces, ellos van a desarrollar cáncer de pulmón por el consumo de tabaco, no por el consumo de café. Exactamente. Pero como consumen café cuando consumen tabaco,
Entonces la prensa puede interpretarlo como que la correlación de consumo de café está con cáncer de Exacto, pulmón. eso es como un factor confusor en este caso. Y por Exacto. eso hay que, aunque uno no sea investigador, no sea médico, no sepa interpretar la evidencia, es como tú dices, mantener la mente crítica y abierta. Incluso con nosotros mismos. Exactamente, incluso con nosotros mismos. Y algo muy importante también es que siempre es necesario revisar la fuente para ver si hay conflictos de interés. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, les pongo un casito de hace unos años. Se publicó, y me acuerdo que se publicó en revistas muy conocidas De gran impacto. y de gran impacto, un estudio donde se asociaba la obesidad infantil solamente o se le daba más peso a la falta de actividad física. O sea, que los autores proponían que la obesidad infantil era producto de la falta de actividad física y que la parte de ingesta, o sea, la alimentación, no influía tanto como la actividad física. Lo separaban. Si usted le daba para abajo y veía los conflictos de interés abajo, ¿quién fue que financió ese estudio? Una gran multinacional dedicada a hacer cereales azucarados, a hacer postrecitos bien azucarados y bien dulces. Y oh sorpresa, por supuesto que a ellos no les conviene decir que es un factor alimentario porque ellos van a clavar el cuchillo, claro que no. Claro. Y entonces eso es importante porque cuando uno ve un estudio, se supone que ellos están presentando la información que andan buscando. Pero por lo general, en muchos de los estudios siempre queda una cláusula que dice, a partir de ese estudio nos gustaría que se continúe investigando X o Y cosas. Exacto. Cuando hay conflicto de interés es que a la persona no le conviene, entonces se sesga ese resultado. Y por eso, en todos los artículos tiene que haber una Declaración. una declaración, porque ustedes no creen que ellos pusieron ese acápite de que ellos estaban de conflicto de interés porque ellos querían. No, es que es obligatorio. Eso Para lo poder exigen. publicarlo, tú tienes que poner el conflicto de interés. Si el dinero de tú hacer ese estudio vino de una empresa, tú tienes que ponerlo. Y hay muchos estudios que las mismas tabaqueras han hecho, Sí. y ellos tienen que declarar los conflictos de interés. Este estudio fue realizado con un grant, un dinero, un fondo de X compañía. Y por eso entonces les resta a la publicación. Porque tú leyéndolo y tú dices, ok, esto es información, pero ¿quién me patrocinó esto? Exacto. A ellos no les conviene que salga de esa No, y en que información. en toda información de lo que sea, siempre hay una ideología detrás o algo que se busca, incluso en el que escribe. Exacto. En el periódico. ¿Y en el cómo lo periodista. redacta? Y exacto, y no solamente eso, sino cuando tú estás investigando, muchos de esos que publican cosas están ya tienen predispuesto algo que quieren buscar. Ujú. Y eso nos lleva justamente, Rafa, a la próxima pregunta. ¿Cuál es la Gracias. agenda o el propósito? Si te quieren vender algo, porque como dice Rafa, muchas veces te lo dice un médico, te lo dice una autoridad, pero lo que quiere es que tú le compres un libro, que tú le compres una taquilla para ir a un evento, Un laboratorio, un medicamento. un laboratorio, un medicamento, exactamente. Ujú. Entonces, hay que preguntarse qué beneficio o qué de qué puede ganar esta página o esta fuente que está publicando esto por publicar ese producto. Como, por ejemplo, hay un show muy famoso, un programa de televisión que dan un canal local aquí en República Dominicana que promociona unas famosas pastillas para bajar de peso y te pone gente de todo tipo promocionándolo, pero obviamente le están pagando su cuña para que lo promocione y mucha gente, porque a mí me lo han dicho, me dicen, sí, pero eso sale en tal programa de televisión, debe ser bueno, y uno se queda. A mí me causa un poquito de tristeza porque la gente muchas veces cree en esas figuras de autoridad, esas figuras de comunicación, de los medios de comunicación, y cree que de verdad, genuinamente, ellos lo hacen con un interés real y genuino, cuando realmente no es así. Lo próximo es, ¿qué clase de lenguaje utiliza? ¿Por qué? Porque las pseudociencias, por lo general, apelan mucho a las emociones y a los sentimientos, no tanto a la razón y al juicio crítico. También, en muchas ocasiones, y eso lo vemos también hasta en los mismos medios de comunicación, utilizan un lenguaje tan técnico que nadie lo entiende. Y usted piensa que eso es como lo último de los muñequitos, pero es que ellos no saben tampoco de qué están hablando. O lo hacen a propósito para confundir. Exactamente. Y si lo dicen por ahí, tiene que ser verdad, ¿no? Y se sabe mucho Y si esos tú muchachos. desglosas un artículo, por ejemplo, un artículo científico tiene un abstract, en lo primero, en la primera página, la portada, que ahí, en términos, no van a ser llanos tampoco, no te voy a decir de que es completamente asequible, pero una persona normal, puede interpretar lo que dice, por lo menos. Exacto, y no tiene un título sensacionalista. No, y no entra tampoco en tanto detalle. Bueno, quizá uno como médico lo encuentra sensacionalista cuando uno lee la cosa, porque tú dices, wow, apareció un nuevo arador, etcétera.
Pero, Uno, ¿qué? Pero no te van a decir, esta es la droga que el gobierno no quiere que tú conozcas. Exacto, un clickbait. Ajá. Exacto, exactamente. Entonces, después él desglosa. Y en la parte de resultado, él te dice que se encontró una relación y comienza a darte unos términos que si tú no lo dominas, tú no lo vas a entender. Como es lo que tú dijiste ahorita. ¿no? Bueno, Arado es Yo eso no lo entiendo. un antagonista del receptor de angiotensina 2. Es lo mismo. seguimos, continuamos. Entendiste menos. Es un medicamento para el control de la presión arterial. Exacto. De hipertensión Un arterial. antihipertensivo. Es un Oye, antihipertensivo. ¿Escuchó eso, doña Fefa? Etcétera. Pero lo que te digo es que van a usar otros términos como el OR, el RR, etcétera, etcétera, que para nuestro público quizá no sea de gran interés ahora, así que no vamos a detallar, pero te dan esa información. Que son medidas que te ayudan a... Bueno, A son ver medidas... la correlación, a Exacto. determinar si es verdad lo que te están diciendo en letras, entonces te tienen que dar los números. Entonces cuando tú ves un artículo, tú ves un reguero de números que por lo general no lo entiendes, pero eso está ahí para las personas que tienen el dominio de ello, confirmar si lo que te están diciendo en palabras es verdad, si es verdad que encontraron lo que encontraron. Porque te dicen a ti no quiero entrar en muchos detalles, pero hay ciertos valores que tienen que ser mayor o menor a ciertas cantidades. Por ejemplo, un OR más de 1 o menos de 1 te indica si la correlación es positiva o negativa. Ujú. Entonces, etcétera, etcétera. Y uno lo interpreta y ahí viene la crítica de uno. Igual que un P mayor, un intervalo de confianza con un P mayor de 0.05, etcétera. Vamos a tener que abrir una clase aquí. Sí, estadística 101. La cara de Rafa, como que El Windows... ya sé que me fui por una Como que el tangente. Windows se me está desinstalando. Sí, El pero... asunto es que a diferencia de los medios normales o de los anuncios de Hay Instagram, publicaciones que son etcétera, especializadas. etcétera, no, todo artículo que va a ser publicado en una revista científica debe de tanto decirlo escrito en palabras y la primera parte escrito de una manera más simple, el abstract, más simple, más prestado a interpretación, y también debe de respaldar eso que está diciendo con tablas, números y gráficas. Y eso es algo que fulanito de tal que está promocionando X pastillas de adelgazamiento no te ofrece esa evidencia. Exacto. Y por eso es que viene lo de Ya. todo de cómo se interpreta. Exactamente. Porque una revista científica te exige que para publicar tú enseñes qué fue lo que tú encontraste. Claro, y eso nos lleva directamente al próximo punto. La evidencia es evidencia, como dice Jonas, te lo presenta en tablas, figuras, gráficos. Pero, ¿qué hace la pseudociencia? Que ahí va nuestra próxima pregunta. ¿Involucra testimonios? Usualmente las pseudociencias se basan mucho, no en que le haya funcionado a un grupo de personas y que eso se haya descubierto mediante el método científico y mediante un método bien riguroso, sino del testimonio de fulanita de tal, la hija de fulana que promociona este tipo de pastillas, de óvulos o de terapias, y que como ella es influyente y ella dice que funciona, pues entonces debe funcionar. Ay, doctora, eso me funciona a mí. Y fulano de tal lo dijo. Fulanita dijo que eso es buenísimo. Y a la próxima pregunta, ¿se autoproclama como exclusivo? Aparte de los testimonios, hay que tener bastante cuidado cuando usted vea testimonios. También es si la persona o la fuente que lo promociona se promociona como que es la única persona, la única fuente que tiene la solución tajante al problema de salud que usted está Con lo viendo. único que yo he podido rebajar. Exactamente. Lo único que me quitó el dolor. Exactamente. También la próxima pregunta menciona teorías de conspiración como lo que dijimos anteriormente. Esto es Son lo que tu bacanas médico esas. no quiere que sepas. Lo que el gobierno te ha ocultado por muchos años. Señores, hay... Pasa. Tú te ríes, No, pero pero yo pasa. lo digo porque a mí me encantan todas esas cosas. Yo sé que no son verdad, pero tú te entretienes ahí. Y como que la niño. gráfica, los videos siempre son como blanco y negro. Y, tú- con una letra roja. Y al final tú Sí. dices, ahí tú, embute, eso no tiene nada que ver, pero... Eso, entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque ¿qué beneficio tendría tu médico tratante? Claro, quitando que hay muchos médicos que son un poquito más comerciantes, pero ¿qué beneficio tendría tu médico tratante o el gobierno o los científicos de ocultarte información que te pueda beneficiar a ti? Entonces, ahí nos lleva a la otra pregunta. En realidad, esa persona es la única del mundo mundial, Bueno, del universo universal. El gobierno de los Estados Unidos y la CIA tienen querían toda esa información ahí. No Ahí querían oculta. que tú Oculta. supieras. Seguro que ellos tienen, pero no creo que esa sea. Algo lo próximo es que me gusta bastante la próxima pregunta. Promete curar o mejorar varios desórdenes que no están relacionados a la vez.
ustedes se van a dar cuenta cuando un medicamento, por ejemplo la moringa o una sustancia, dice que funcionaba para todo. En medicina hay un aforismo que es dice... que a Fidel Castro le funcionó. Mira dónde está ahora. Él se murió como quiera, pero a él le funcionó la moringa. Dice en un aforismo médico que si promete curarlo o sanar todo, probablemente no funcione La para panacea. nada. No es, exacto, si promete demasiadas cosas, no funciona. Señores, la panacea no existe. ¿Qué es panacea? Es el medicamento que lo cura todo. Exacto. Entonces eso no existe. Eso es igual que la utopía. No existe un mundo ideal. Exacto. Entonces, vayan concientizándose. Si te dice a ti, porque el problema es que esas frases de que lo cura todo, ellos relacionan cosas que son dolores crónicos, quejas crónicas. Por ejemplo, te duele la espalda, te duelen las rodillas, te duele esto. Y con Tú esa entonación, artritis. te duele la espalda. Ajá. Exacto. Tome Astiplavín. Y después de Achepa te dice a ti, y también te molesta la vista. Exacto. Claro, porque te duele la espalda, te duelen las rodillas, ya Te está quedando son calvo. signos de edad. De vejez. De vejez. Entonces, también te dicen a ti que te trabajo para leer. Y también te dicen, está perdiendo los cabellos. Oye, ellos te están describiendo un proceso de envejecimiento normal, ¿eh? Pero ellos se aprovechan de eso. Si te lo vende Pepe Lucho, el Y que te quiere mucho. Exactamente. ¿Qué te vete? Exactamente. Y te dicen a ti, llame. Antes era... Ay. Porque antes... Lo que pasa es que ahora ha ido cambiando y tenemos que ser conscientes de eso. Antes te decían, marca al 1-800 y en unas cómodas cuotas de 34,94 Exacto. de 4 cuotas. Ustedes son viejos. Y la gente dice, wow, voy a marcar. Ahora no. Eso no se Ahora te usa. sale en Instagram, tú no lo andabas buscando, te sale entre tus stories, entre los posts. Swipe up, dale para arriba, ahí te sale el link y después pon tu tarjeta de crédito. Boom. Exacto. Problema resuelto. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, los analgésicos tienen un mecanismo de acción. Entonces, sí, algunos te quitan la fiebre, otros bajan la inflamación, Cada otros... uno brilla por sus características. Exacto, pero usualmente van todos en el mismo campo. No hay, por ejemplo, un antibiótico que también te quite para el dolor, a menos que venga combinado. Entonces, el antibiótico, por ejemplo, por decir algo, funciona para matar bacterias, Exacto. pero no te va a mejorar un problema de la vista. Por lo A menos menos que no no sea una directamente. infección. Exacto, pero no te promete algo fuera de ese mecanismo de acción. Entonces, por eso hay que tener cuenta con, por ejemplo, esos óvulos que venden, que funcionan hasta para estrechar las paredes vaginales, que eso no es posible hacerlo con un óvulo. Entonces Que hay nosotros conozcamos, porque... Exacto, que se hayan publicado hasta el momento. Exactamente. Entonces, eso es algo súper importante que hay que tener en cuenta. Lo próximo es, ¿existe un interés marcadamente económico o de emociones? ¿Se te invita a asistir a alguna charla, a pagar por alguna consulta, entre otros, que está muy relacionado a lo que el término hablamos? que se utiliza hoy en día, paga por una inversión. Exacto. Invierte en ti. Es una inversión que usted está haciendo. Invierte en ti. Hay una charla de 2 horas en el hotel que sé yo qué, en el teatro, en lo que Y sea. se llama Invierte en ti. Invierte. No, entonces el costo, Hashtag. ya ellos no ponen costo, ellos ponen inversión. Inversión. Inversión, 1,000 pesos. No, pero 2,000 que eso es pesos, para meterse en tu 3,000 mente. pesos. $100. Y en esa charla te duran 2 horas, 45 minutos, hablándote a ti de los beneficios solamente. Exactamente. Algo muy importante, que es la próxima pregunta. ¿Hubo algún proceso científico real involucrado? Por ejemplo, si ustedes se van a algunos suplementos muy famosos que hemos mencionado antes, si se van a esos famosos óvulos, usualmente cuando usted le pide evidencia que los respalde, no tiene, porque obviamente es alguien, producto de su interés económico, que trató de aprovechar un nicho y de aprovecharse de eso. Es bueno destacar que en medicina hay lo que se llama niveles de evidencia. Hay una tablita, bueno, no es una tablita, es un triángulo. En la base están la mayoría de los estudios y los estudios que tienen menor nivel de evidencia, pero todavía se utilizan. Y en la parte de arriba, en la puntitica, están los estudios con mayores nivel de evidencia. Entonces, abajo, lo más interesante es que abajo hay algo que se llama la opinión de expertos. O sea, hay mucha opinión de expertos, todo eso se puede hasta publicar, se pueden publicar cartas al editor, etcétera. Y eso es un nivel de evidencia, es evidencia, pero es la peor evidencia que hay. Es la de menor grado. Exactamente. Esa evidencia es necesaria porque sirve de base y de pie para plantearse preguntas para los próximos niveles de evidencia. Y interrumpiéndote, es un poquito contradictorio porque aquí a los pacientes les gusta que el médico diga, no, en lo que yo tengo ejerciendo, yo hago esto porque a mí me funciona. Sin embargo, y critican cuando el médico tiende a decir, no, según lo que se publicó, según esto, según aquello, hay pacientes que no se sienten cómodos, porque dice, esto es lo que, tiene que abrir un libro, tiene que qué sé yo qué.
Yo lo he escuchado esos comentarios, por eso que lo digo. Sin embargo, a la hora de niveles de de evidencia científica, lo que es experiencia personal y práctica clínica es la de menor grado de importancia. Y ojo, es importante, por eso están ahí. Claro porque está. hay que combinar lo que usted encuentra en los estudios con lo que usted ha visto que le ha dado resultado. Porque, qué sé yo, quizás lo mejor para lupus sea un monoclonal, pero ese monoclonal, un tipo de medicamento muy costoso. Medicamento Ya iba A. a preguntar. Medicamento A. Un tipo de medicamento que es muy costoso, bastante costoso, quizás eso sea lo mejor y sea lo que le ayuda al paciente a entrar en remisión. No que se cure, sino que dure mucho tiempo sin presentar síntomas. Que dé mejor resultado. Y probablemente se dé mejor resultado que un ibuprofeno, que una aspirina, que un diclofenac. Pero es caro. Entonces, si usted lo que puede en su medio es aplicar una cosa u otra, muchas veces, aunque la evidencia esté de un lado, que diga que algo funciona mejor, si usted lo que ha visto es que en su medio funciona otra cosa o es muy costoso, hay que tener juicio crítico y eso lo decide el médico en base a su experiencia. O sea que es importante la experiencia. Entonces, después de ahí tenemos... Hay dos grandes divisiones de estudios. Hay estudios que son descriptivos, que describen. Básicamente lo que responden es qué está pasando. Y ahí se encuentran unos estudios que se llaman serie de casos y reporte de casos. Por ejemplo, a Rafa le dio dengue, pero ese dengue le comenzó a Rafa Una sirimba. con una sirimba, exactamente, que se desmayó y que antes de desmayarse Rafa dijo, me dio una picación en el dedo chiquito del pie. Y después de ahí lo llevaron al médico y oh, sorpresa, dengue. Es una presentación, estoy exagerando y estoy inventándome algo, Y pero... se le hinchó una oreja a la izquierda, ¿no? Sí. Sí, porque es una presentación de algo extraordinario. Eso es lo que- Exacto. Usualmente son presentaciones atípicas de enfermedades típicas o son enfermedades muy raras. Y eso se presenta como un caso. Si yo encuentro varios casos similares, presento una serie de casos. Ujú. Y esos son estudios descriptivos porque solamente me dicen qué yo encontré y qué hice. Y hay algo que se llama también encuesta transversal, que es que yo voy en un momento del tiempo a hablar con todos los pacientes que tienen diabetes para ver cómo ellos están utilizando su tratamiento, si se están adhiriendo a él. Esos son estudios descriptivos. ¿Por qué? Porque yo solamente pretendo describir qué estaba pasando en un momento específico del tiempo. A partir de esos estudios no se debe sacar causalidad. O sea, yo no puedo decir por qué una enfermedad está pasando, por qué un fenómeno está sucediendo, porque solamente yo puedo decir qué pasó y cómo pasó. Los otros estudios que nosotros sí utilizamos para tratar de decir si hay causalidad, o sea, para tratar de ver si hay una relación causa-efecto, son los analíticos. Ellos tratan de responder la pregunta ¿por qué? Y buscar la causa. Ahí se encuentran unos estudios muy interesantes que se llaman casos y controles. Agarramos un grupo de personas que están enfermas de algo, son casos, y personas que están sanas, que se llaman controles, y miro hacia atrás verificando si hay alguna exposición, que es la que me interesa, si esa exposición me causó la enfermedad. Son estudios que son débiles para tratar de decir si hay relación causa-efecto, pero se usan por lo menos de pie. Por ejemplo, no se utilizan para enfermedades que son muy comunes, pero les voy a dar un ejemplo de una enfermedad común. Cáncer de pulmón. Yo tengo gente que tiene cáncer de pulmón ahora mismo y gente que no tiene cáncer de pulmón. Yo voy a mirar hacia atrás, 20 años atrás, y voy a verificar cuánto de la gente que tiene cáncer de pulmón y cuánto de la gente sana fumaban, para verificar y tratar de relacionar si el humo de tabaco fue que me provocó cáncer de pulmón. El consumo, sí. Exacto. Tengo otro que se llama cohorte, que es parecido a esto, pero va al revés. Tengo un grupo de gente sana. Partimos en 2019, partimos el día de hoy. Y yo tengo un grupo de gente que está expuesta a un factor de riesgo, por ejemplo, humo de tabaco, y gente que no está expuesta a ese factor de riesgo, gente que no fuma. Gente que no vapea. Gente que vapea y gente que no vapea. Exacto. Entonces yo lo sigo a 20 años. Ajá. Entonces vamos a ver en 20 años, vamos a ver qué pasó con lo que vapeaba. Exacto. Si desarrollaron infecciones respiratorias, si desarrollaron cáncer, etcétera. Pero entonces es un estudio largo, requiere una inversión grande y el problema de los estudios así tan longitudinales de tanto tiempo es darle seguimiento a esa gente, porque esa gente se van a casar, esa gente van a tener hijos, esa gente se van a mudar del país, se van a morir. Y se van a morir por accidente de vehículo de motor, se van a morir por otras causas. Entonces, después de ahí, entonces vamos a estudiar que no, que tal vez era un líquido del vape que daba la cáncer, que daba cáncer. Entonces hay que volver hacia atrás
Y son estudios muy costosos, muy costosos. Pero muy buenos para tratar de inferir si hay causalidad. El ejemplo de ese es un estudio de hipertensión, como el ejemplo gold standard, que es de Framingham. Y es una ciudad, como que se le ha dado seguimiento a todo el que nació en esa ciudad por, yo no sé ya cuántos años. Yo creo que desde 1960. Ajá. Yo sé que van como más de 30 años. Sí, va, mucho más. Y el estudio que ha determinado como que el progreso de hipertensión arterial. Y es como, de ahí fue que salió lo de medir la tensión y toda la cosa. Y es de una ciudad que se llama Framingham. Uh-huh. Entonces, pero ahí hay un dinero que se dispuso para eso. Exacto. Y tenemos el ensayo clínico, que ya eso lo explicamos anteriormente. Ustedes saben que nadie tiene el tiempo para leer los 17, 19 artículos por día que se les requiere a un médico para estar actualizado. Eso es imposible. O sea, humanamente imposible. Yo no lo voy a hacer. Rafa no lo va a leer, Jonas no lo va a leer, yo no lo voy a leer. Nunca en mi vida. ¿Qué hacemos nosotros? Para eso lo tengo yo a ustedes. Buscamos los resúmenes que se llaman revisiones sistemáticas y metaanálisis. Lo que hace que hay investigadores que lo que hacen es que vamos a buscar todos los estudios que hablaron de diabetes mellitus y de eso osteoporosis. Es como el rincón del vago pero con esteroides. Ya. Heavy. Entonces ellos tratan de buscar estudios que se hayan parecido lo más posible y tratan como de juntarlos y hacer una conclusión a partir de todos esos resultados. En dependencia de si hacen test de analítica, o sea, si hacen pruebas estadísticas o no, es o revisión sistemática o metaanálisis, como dicho a súper grandes rasgos. Y obviamente para cada tipo de evidencia hay algo que se llama grado de recomendación, no me voy a entrar en eso, pero es básicamente para cada tipo de evidencia, caso y control, que ensayo clínico, yo tengo más o menor seguridad para poder generalizar las conclusiones que yo saqué ahí al resto de la población. Ok, entonces después que yo tengo eso, el estudio se somete a un congreso, una revista y algo que se llama revisión de pares, que yo hago un estudio y lo mando a la revista de Jonasis. Jonasis como editor se lo va a encargar a 2 árbitros que van a leer el estudio, lo van a corregir y me van a decir sus retroalimentaciones. O sea que eso no es un proceso de que públicame ese artículo ahí, sino que se revisa para ver si la información es fidedigna, si se hizo bien y si vale la pena publicarlo en ese estudio. Y la última pregunta que le hago al estudio es si hubo experticio envuelto. O sea, yo sé que mucha gente no le tiene aprecio, no confía ya en las autoridades como antes. O sea, ya a la gente no le importa mucho si es médico, si es enfermera, si es abogado que está dando la información. Pero eso es muy importante. ¿Por qué? Porque tomemos por ejemplo, un cardiólogo. El cardiólogo acá en República Dominicana va 5 o 6 años a la universidad. Si quiere hacer la especialidad en República Dominicana, hace 1 año de pasantía. Luego hace la residencia, la primera medicina interna, ahora mismo anda en 3 años. Luego la de cardiología, que son 2 a 3 años más. Y si usted hace una sub de cardiología, son 3 o 4 años en cardiología. Yo creo que son 4 años. 4 años en cardiología. Madre mía. Y si quiere hacer una sub, por ejemplo, intervencionismo, serían 2. O sea que como a los 40 años yo soy cardiólogo. Más o menos. Un chin antes realmente. Comencé a los 17. No, depende si la pasantía te salió rápido, no, si duraste cuántos años concursando. Hay muchas variables que salen de tu control. Entonces usted se pasa 15 años fácilmente de su vida estudiando. Lo que le da, quizá usted no sea la máxima autoridad, pero le da un poquito de conocimiento para usted hacer recomendaciones a los pacientes. Y también, en este caso que hablamos de evidencia, para si a usted lo consultan para dar su opinión respecto a un artículo, pues uno lo tiene lo creo con un poquito más de confianza porque te lo dio alguien que ha estudiado para eso. Entonces, esas preguntas son básicamente para hacérsela al artículo. Lo más importante que yo quiero que ustedes vean es, primero, qué tipo de evidencia utilizaron los autores, cuál fue la fuente, qué tipo de estudio se utilizó. Miren desde el titular, miren cómo se presenta la información, traten de verificar si es una fuente validada. Y lo más importante es que no se autodiagnostiquen, no se autotraten, pero lo más importante también es tener una mente crítica y una mente abierta. Nosotros no pretendemos que ustedes se memoricen esta guía, ni ninguna otra guía paso por paso, a menos que usted se dedique a eso, sino que con cada información que usted vea, como decían los chicos al principio, les abra un poquito la mente
Y duden del contenido y siempre busquen más de una fuente para verificar la veracidad del mismo. Antes de concluir, yo quisiera que hiciéramos una reflexión y me dieran una cápsula final para nuestros oyentes, Rafa y Yonasis. Que no se queden con lo primero que ustedes lean. O sea, vayan, contrasten información, vayan a la fuente y aún así tengan un carácter crítico de lo que ustedes leen. Exacto. Y piensen siempre como que si a ti te sale algo publicado en Instagram o en Facebook o en las redes sociales que tú utilices, piensa, ¿por qué alguien está gastando dinero en eso? Exacto. Porque ¿qué ganan? Entonces, eso debe darle a uno un pensamiento crítico en que, ellos están gastando dinero porque quieren hacer dinero. Entonces, ¿por qué lo están publicando y promocionando? Y también siempre tomar toda la información que ustedes leen, no sean parte del grupo de sensacionalistas. Como la analogía que yo pienso es como los pavos, que en los pavos tú haces cualquier escándalo y hacen todo. Entonces no sea esa persona, no leas algo o lo veas en un titular y salgas después a repetirlo sin tú saber lo que estás repitiendo. Exacto. Entonces esa sería mi cápsula. Por lo menos en Ampicilina 500 siempre tratamos de darle la información con evidencia y con rigor científico. Recuerden que en nuestra web www.ampicilina500.com hay una partecita, un tab que dice nuestras fuentes. Ahí pueden verificar las fuentes de los posts que pongo en Instagram y también ahora en adelante de los podcasts que hagamos por acá. Amigos, gracias por escucharnos fielmente. Recuerden que estamos en las plataformas más importantes como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, iVoox. Recientemente lo incluí en Podcast Cast y ahora estamos también en Podbean. Recuerda que puedes vernos en Instagram y Twitter como Ampicilina500, en nuestro Facebook www.facebook.com/ampicilina500 y también en la web que mencioné anteriormente www.ampicilina500.com. Hasta el siguiente episodio.